Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Psoriasis en la tercera edad. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida, siempre con un tema interesante para todos ustedes, para nuestras queridas audiencias. Les saludamos muy cordialmente a nombre de todo el equipo, Gisela Ayala y una servidora, María Eugenia. Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Maro. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y como bien dijiste en el título del programa, hoy vamos a hablar de una enfermedad de la piel. Quizá para algunos de nuestros radioescuchas estén familiarizados, pero para muchísimos otros va a ser la primera vez que escuchen un nombre que es psoriasis. Y se nos hizo un tema muy importante porque pues sabemos que en la adultez y en la vejez la renovación de la piel comienza a ser más lenta, pero hay que estar muy, pero muy pendientes de que no se trate de una cosa diferente. Voy a tratar de una enfermedad, Maru. Así es, bueno, pues ya el tema del día de hoy, con una experta, por supuesto, es psoriasis y en la tercera edad. Pero siempre, antes de empezar nuestra entrevista, nuestra charla con una experta esta tarde, le invitamos a escuchar la siguiente información. La psoriasis es una enfermedad de la piel que puede ser identificada por inflamación y la aparición de escamas y enrojecimiento en distintos puntos del cuerpo. La psoriasis ataca principalmente la piel, pero también puede afectar articulaciones. De hecho, 1 de cada 3 personas con psoriasis puede presentar dolor, aumento de volumen y deformación de las articulaciones. A decir de quien vive y de los médicos, esta enfermedad es caprichosa, ya que se manifiesta en brotes de distinta frecuencia y gravedad. Es confundida con un sinnúmero de afectaciones de la piel y en muchas ocasiones el diagnóstico tarda en llegar. Actualmente existen diferentes tratamientos para atenderla, pero es importante señalar que es necesario individualizar la atención. La calidad de vida de las personas que han desarrollado psoriasis se ve muy disminuida si no se logra la atención médica correcta. De igual manera puede ser motivo de presión social o discriminación, por lo que vale la pena señalar que la psoriasis no es una enfermedad contagiosa. No se han identificado claramente sus causas, pero hoy se sabe que hay factores determinantes para que progrese y se agudice conforme pasa el tiempo. El estrés, el consumo no saludable de alcohol, así como alimentación con exceso de azúcares y grasas, pueden ser detonantes para que la salud de una persona con psoriasis empeore. La Organización Mundial de la Salud estima que en el planeta hay más de 125 millones de personas con psoriasis. Acompáñenos en la siguiente entrevista para conocer más sobre psoriasis y la salud de la piel con la especialista en dermatología que nos acompaña esta tarde. Quédese con nosotros. Amigas, amigos, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta nueva emisión de Diabetes y yo. Como ustedes escucharon al inicio de nuestro programa, vamos a hablar de psoriasis. Y como ya escucharon, es una enfermedad de la piel. Y hoy nos acompaña la doctora Susana Canalizo Almeida. Ella es médico egresada de la UNAM, especialista en la unidad de servicio de dermatología del Hospital General de México, con más de 35 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio y por más de 20 años ha sido encargada de la clínica de vulva en el servicio de ginecología en el área de colposcopía.
Además, la doctora Canalizo es médica dermatóloga certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y actualmente es vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Un gusto de nueva cuenta, doctora Canalizo, saludarla. Ay, Mar, un gusto estar con ustedes. Ya sabes que admiro muchísimo su trabajo y de verdad son un equipo fuera de serie. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Gracias, no, es un gusto tenerla, es un honor tenerla nuevamente en nuestro programa. Gisela, ¿quieres iniciar con las preguntas y las respuestas? Muchas gracias, Maru. Muchas gracias, doctora Canalizo. Pues sí, como bien indica Maru, ¿qué le parece si empezamos con las definiciones? Además de la cápsula que hemos podido escuchar al inicio de esta emisión, doctora, en sus palabras, de manera muy sencilla, ¿cómo podemos definir la psoriasis? Mira, la psoriasis es una enfermedad que está dentro del grupo de las enfermedades inflamatorias, o sea, que tiene inflamación, y crónicas, ¿sí? O sea, que es de larga evolución. Es una enfermedad sistémica, contrariamente a lo que se decía anteriormente, que era nada más localizada en la piel. En muchos casos tiene repercusiones internas y por eso se dice que es sistémica, o sea, que no solo afecta a la piel, sino todo el organismo. Se manifiesta de una manera que sus lesiones son fácilmente reconocibles. Son placas. Al decir placas, yo estoy diciendo que coexisten varias lesiones dermatológicas, como son escamas, así como tipo yesoso, como cera, sobre una base roja, que nosotros le llamamos eritematosa, una base roja. La psoriasis se puede presentar de muchas formas. Puede ser de placas grandes, puede ser de placas pequeñas, puede ser en gotas. Hay inclusive una psoriasis pustulosa que va acompañada de pustulitas, son como barritos chiquitos que se ve que tienen cabecita blanca en muchas zonas. Las zonas principales de afección van a ser codos, rodillas, región lumbar, y algunas veces también se puede ver en la cara anterior de las piernas. Luego tenemos la psoriasis invertida, que se va a ver fuera de estas zonas, que se ve en axilas, por ejemplo, ingle, que está al revés, y en genitales, ¿no? Al revés de las zonas tradicionales, que son codos, rodillas, todas las salientes óseas. Perdón, se me olvidó mencionar también la piel cabelluda, es una zona muy frecuente de afección de esta enfermedad. Posteriormente, tenemos la psoriasis, que ya nos va a dar afecciones ya más sistémicas. Puede haber artritis de secundaria a psoriasis. Cuando tú ves un paciente con artritis, generalmente se le hace una prueba para ver si tiene el factor reumatoide, que es algo que se ve en la prueba de sangre, positivo. En este caso, si tú haces una prueba de sangre buscando factor reumatoide, te va a salir negativo, porque la causa de ese padecimiento reumático que va a atacar las articulaciones mayores es la psoriasis. También tenemos la psoriasis palmo-plantar, o sea que se afectan las palmas de las manos y las plantas de los pies. En fin, la psoriasis es un padecimiento multifacético, donde se puede presentar en varios lados, de varias formas, como ya les dije. Y el problema con la psoriasis es que un paciente con psoriasis rara vez acude a un dermatólogo de inicio, sino que va pasando de médico en médico y le van dando tratamientos que no son, porque se puede pasar sin diagnóstico un paciente de estos entre 5 y 7 años. Es increíble lo que les estoy diciendo, pero es muy cierto. Y además, sabemos que hay unos medicamentos maravillosos que contienen cortisona que van a disimular este padecimiento.
yo siempre digo, creo que lo más importante que hay que decirles a todos los pacientes, tanto de dermatología como de cardiología, como de lo que sea, evitar, por favor, los remedios caseros, que pueden ocasionar problemas terribles. A nosotros nos llegó un día ya al Hospital General una señora desesperada con una psoriasis bastante extensa, que le dijeron que si asaba un zorrillo y se lo comía se le iba a quitar. Pues la pobre mujer asó el zorrillo y se lo comió y por supuesto que no se le quitó. Entonces, cuando tú tienes lesiones en la piel, tienes que acudir a ver a un dermatólogo. Sobre todo, esta enfermedad va a dañar muchísimo la autoestima de los pacientes y la calidad de vida de un paciente. Imagínate un paciente que tiene, bueno, también se llegan a afectar las uñas, se ven así como con hoyitos las uñas, como si les hubieran hecho piquetitos con alfileres. Uh-huh. Y entonces, es muy, muy dramático para los pacientes. Hay gente que no sabe y no tienen por qué saber, se retiran porque piensan que es infecciosa. Imagínense nada más tener relaciones íntimas con una persona que tiene psoriasis y el que está teniendo relaciones con la persona con psoriasis, pues como que no va a querer. Entonces afecta a todos los niveles esto. Inicialmente se puede ver desde niños, que no es lo común, más bien se ve entre la segunda y tercera década de la vida, el primer brote, porque es una enfermedad, como les dije, inflamatoria crónica que se controla, no se cura. El que te diga que cura la psoriasis no es cierto, la psoriasis no se cura. Es una enfermedad muy caprichosa. ¿Por qué? Porque de repente puedes tener un brote, se te trata ese brote y en tu vida te vuelve a aparecer. O te está apareciendo constantemente y vas a necesitar tratamientos periódicamente. Ahora, yo me refería hace ratito a lo de la cortisona. Hay personas que les recetan inyecciones de cortisona y la psoriasis puede llegar a ser tan grave que haga un cuadro que se llama eritrodermia, o lo que es lo mismo, piel roja generalizada, que es un cuadro pavoroso, con una comezón verdaderamente incontrolable. El paciente no controla su temperatura, puede hacer un tercer espacio. ¿Qué es un tercer espacio? Que se utiliza sangre de otros lugares para tratar de controlar la temperatura y podemos tener problemas a nivel del riñón, a nivel del hígado, a nivel del cerebro, etcétera, por ese tercer espacio que se hace. Entonces, por favor, hay que evitar que gente que no sabe no meta la mano. La piel está muy a la mano de todo el mundo y es muy sencillo y muy común que cuando lleguen ya los pacientes con psoriasis llegan bien toreados y muy dañados. Nadie piensan que los dermatólogos nos dedicamos a hacer limpiezas, a exprimir barritos y espinillas. No, la dermatología es una especialidad muy compleja porque realmente muy poca gente sabe dermatología, porque las lesiones se pueden parecer y ser cosas totalmente diferentes. Entonces, yo recomiendo que los pacientes que tengan cualquier cosa en su piel acudan a ver a un dermatólogo. Ahora, como les dije, pertenece al grupo de enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Qué sucede? ¿Con qué cosa se acompaña? Por ejemplo, tabaquismo, hipertensión, diabetes mellitus, que gracias a ustedes se tiene mucha información a los pacientes de diabetes mellitus, obesidad, que es pues un mal muy grave también en este país y que no hemos aprendido a controlar. Algunas drogas lo empeoran, por ejemplo, pacientes que están en tratamiento por bipolaridad, les pueden dar litio y el litio provoca que no se pueda controlar fácilmente la psoriasis. Y no todo mundo tiene este conocimiento. Entonces, sí hay que ser muy cautos y hacer un buen diagnóstico. Los pobres pacientes llegan a decirte que tienen hongos y que les hicieron mal de ojo. Y bueno, te puedo decir N número de cosas que les dicen a los pacientes, pero un dermatólogo es el indicado para que vea a este tipo de pacientes porque es el que se le puede
dar un tratamiento adecuado para su padecimiento y no agravar el problema, sino controlarlo. Doctora, sí. ¿Y cuál es el origen de esta enfermedad? Y hablo también su relación con los problemas reumáticos. Pero ¿por qué da esta enfermedad? ¿Cuál es su origen, doctora? El día que yo te conteste esa pregunta me gané el premio Nobel. Hay el hecho de pensar que puede ser un gen familiar. Y sí, se ve pacientes que tienen parientes cercanos con psoriasis, son más fáciles que puedan tener psoriasis. Sin embargo, tenemos muchos casos de novo, o sea, casos nuevos en la familia, donde nadie tiene psoriasis y te aparece. Te digo que es una enfermedad muy caprichosa. Se ha relacionado con ciertos genes, HLD, en fin, una serie de cosas que no vamos a entrar porque son inmunológicas, son un poco complicadas, pero se ha relacionado con eso, herencia, brotes que no, vírgenes que los pacientes no tienen antecedentes, y como les digo, aparece más entre la segunda y la tercera década de la vida, el primer brote, y puede seguirse hasta acompañarnos, ahora sí que más que un matrimonio, hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero sí es algo muy complicado y hasta la fecha no se sabe exactamente. Lo que sí se sabe es que es un padecimiento cuyo principal problema es la inflamación y su cronicidad. O sea, al hablar de cronicidad es a largo plazo. Y en algunos casos es muy recalcitrante al tratamiento. Y en este sentido, doctora, como el grueso de las enfermedades autoinmunes, ya usted nos explicaba que realmente no se identifica, entonces es una condición que no se puede prevenir. No, por supuesto que no. Pero la parte importante, y para eso este programa se planteó de esta manera, sí podemos hablar de identificación oportuna, porque usted hace un momento nos decía que hay una gran cantidad de personas que podrían tener psoriasis y no han sido diagnosticadas y por ende no están teniendo tratamiento. ¿A qué características de la piel tendríamos que estar muy atentos? Ya nos lo estuvo comentando hace un momento, barritos, etcétera, pero vale la pena en un apretadísimo resumen reiterar cuáles son estas características que nos deben enviar a un dermatólogo lo más pronto posible. Bueno, a un dermatólogo debes acudir cuando se presente cualquier tipo de lesión de piel, lo que sea. Aumento de la pigmentación, cambio de aspecto de un lunar, comezón, en fin, cuando tú tienes un problema en la piel debes acudir con un dermatólogo primero. Ahora, lo importante es, y la psoriasis tiene una imagen muy, muy característica, que repito, son placas. Al hablar de placas te dije, ¿no? Son escamas de la piel, sobre una base roja. ¿Qué pasa en la psoriasis? Si tú ves una biopsia de piel normal y calculas el viaje de una célula de la capa basal a la capa córnea, donde ya perdió su núcleo, ya pasa a tener función de impermeabilización, ese viaje hace 21 días de la capa basal de la piel hacia las células que todos los días se descaman, 21 días. En la psoriasis está reducido a 7 días, más o menos, 7, 10 días, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Tú ves una biopsia de piel psoriática y vas a ver que las papilas de abajo de la piel, tú sabes que todos sabemos que la piel no es recta, sino que tiene una serie de entrantes y salientes, van a estar casi al contacto con la capa más externa de la piel, que se llama capa córnea, que es la capa que todo el mundo piensa que se tiene que tallar con zacates para quitársela. Esa capa no necesita ayuda de nadie, se cae solita, así. Si tú en una placa de psoriasis, que te ves así como una cosa roja, con una escama que puede parecer así como de cera, o una escama, una lesión así hasta medio brillante a veces, te la arrancas, aparece el signo que se llama de Auschwitz, que es el rocío sangrante. ¿Por qué?
porque a la hora que tú levantas esa escama, la capa vascular de la piel está muy superficial, por lo que te dije. El viaje se aceleró y entonces está muy acortado el espacio entre la capa córnea y la parte de abajo. También la psoriasis, te digo, es una enfermedad muy caprichosa. Por ejemplo, tenemos otro signo, que si tú te raspas o tienes una herida, o por ejemplo, te operan, te aparece la lesión de psoriasis en la zona traumática, ¿sí? Y esto es una cosa pues muy incómoda y muy molesta. Entonces, las lesiones de la psoriasis son muy, muy identificables. Sitios principales de afección: codos, rodillas, región lumbar, se puede ver en cara anterior de piernas. Esa es la psoriasis más frecuente, la psoriasis más que se ve con mayor frecuencia. Ya las otras se ven con menor frecuencia. Entonces, cualquier cosa que te aparezca así, que te dé comezón, o de repente empieces con una caspa horrible y te levantes el pelo y te veas así como rojo, con muchas escamitas, eso es psoriasis en la piel cabelluda. Da mucha comezón y además los pobres pacientes tienen un aspecto horrible porque todo el mundo piensa que son, hijo, ese señor está lleno de caspa, yo creo que no se baña o no usa shampoo o no se lava el pelo, porque van a estar nevados, sobre todo si traen un traje oscuro, ¿no? Se van a ver muy mal y te digo, esto repercute espantosamente en la calidad de vida de estos pacientes. Hay pacientes que no quieren ni salir, no pueden pensar ni siquiera ponerse un traje de baño, ¿no? Afortunadamente, hay tratamientos ya no tan terribles para atacar esta enfermedad, que ahorita podemos platicar de ellos, pero es eso, placas en salientes óseas que sean como escamosas sobre una base roja, que algunas veces da comezón, algunas veces no da comezón, pero eso es un signo que deben de tener en cuenta para acudir con un dermatólogo y no empezar con tratamientos caseros o del brujo porque me echaron mal de ojo y entonces les hacen horrores, o por ejemplo esta pobre mujer que le hicieron que se comiera un zorrillo asado, ¿no? Entonces son cosas que tú tienes que acudir con alguien que sepa, que tenga el conocimiento, y la verdad son los dermatólogos. Bien, pues vamos a una cápsula de salud y regresamos en esta charla con la doctora Canalizo. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y el día de hoy quiero platicarte sobre algunos mitos y realidades que existen alrededor de la alimentación de una persona que vive con diabetes. Siempre les digo, de todo con moderación, desmintiendo mitos de la alimentación. Uno de los más comunes es este. ¿Es cierto que debo dejar de comer pan cuando me diagnostican diabetes? Falso. La alimentación de una persona que vive con diabetes debe de ser completa, variada, suficiente e inocua. Lo mismo que para una persona que no vive con esta condición. Debemos de incluir de todos los alimentos, de cada uno de los grupos. Recordemos que existen 3 grupos de alimentos en nuestra guía, que es el plato del bien comer. El grupo de cereales y tubérculos, que abarca a todos aquellos alimentos derivados del maíz, del trigo, de arroz, de la avena, y que con estos derivados podemos encontrar lo que son el pan, la tortilla, las galletas, las pastas y algunos otros más. Luego viene el grupo de las frutas y de las verduras, y aquí están incluidas todas las que ya conocemos, y recordemos que México es uno de los países que más variedad tienen de esta y que debemos de aprovechar todas las que se encuentran de temporada. Tienen beneficios específicos en nutrimentos y sobre todo económicos. Y finalmente el grupo de productos de origen animal y leguminosas, que estos están todo lo que es el huevo, la carne de res, de cerdo, el pescado, el pollo, las leguminosas como son frijoles, habas, garbanzos, lentejas, alberjones, alubias, y estas tienen la propiedad de aportarnos mayor cantidad de proteínas. Entonces, el pan
es un alimento que está dentro del grupo de los cereales y de los tubérculos y se puede incluir de manera cotidiana. Lo que es cierto es que debemos elegir el consumo de panes integrales, aquellos que contienen granos enteros, aquellos que contienen salvado, porque nos aportan mayor cantidad de fibra y también algunos fitonutrientes y vitaminas y minerales que son idóneos para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Es así que el plan de alimentación debe ser individualizado para indicar la cantidad de porciones de cada grupo. Otro de los mitos comunes es este. ¿Es cierto que las frutas se prohíben para tener un mejor control de la glucosa? Falso. Las frutas no deben de prohibirse, deben incluirse en la dieta con moderación y en porciones individuales. Las frutas, además de aportarnos agua y fibra contenida ya sea en la cáscara o en la pulpa, también nos van a aportar ciertas vitaminas y minerales, de la misma manera que nos aportan hidratos de carbono simples. Por eso es importante que las incluyamos, pero con moderación. El control de la glucosa, recordemos que depende de varias cosas: la alimentación, el ejercicio, el medicamento o el tratamiento que estemos llevando y el estado emocional que tenga la persona que vive con diabetes. No podemos cargar el peso a un solo factor y no podemos decir que es un alimento o una bebida el causante de que nos suba la glucosa o de que nos baje la misma. Las frutas preferentemente, recordemos que deben de consumirse poco maduras y obviamente con cáscara. Así es que bueno, pues ya desmentimos dos de los mitos más comunes. Así que comamos de todos los alimentos siempre y cuando sean con moderación. Yo me despido, los dejo y espero que nos escuchemos en una cápsula más. Yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Regresamos con la charla sobre psoriasis con la doctora Canalizo. Doctora, me gustaría preguntar también, entonces, ¿un diagnóstico oportuno va a mejorar la calidad de vida de los pacientes? Y bueno, ¿qué se tiene que hacer? Inmediatamente, si se va al dermatólogo, que es el médico especializado, ¿se puede llevar bien con el tratamiento de esta enfermedad, ya que es una enfermedad que no se cura, es autoinmune, por ejemplo? Pues no exactamente autoinmune, pero empieza, no está clasificada dentro de las enfermedades autoinmunes, como el lupus, como etcétera, ¿no? Esta es una enfermedad que aparece de repente y tienes inclusive, te digo, puede ser invasiva al grado de que te afecte y tengas una artritis, son artritis que a veces son muy severas y muy difíciles de tratar. Tú, una vez que tienes el diagnóstico, te digo, por lo general las lesiones son tan claras que muchas veces, o la mayor parte de las veces, no se necesita hacer una biopsia. La biopsia es el estándar de oro en dermatología para hacer un buen diagnóstico. Afortunadamente contamos aquí en México con una escuela de dermatopatología extraordinaria y con reconocimiento internacional. Entonces, las biopsias de piel, sobre todo lesiones inflamatorias, siempre es conveniente mandarlas con un dermatopatólogo. No es que los patólogos generales no sepan, pero siempre vas a tener mejor información de un dermatopatólogo. Pero las psoriasis tienen lesiones tan características que la mayor parte de las veces no necesitas una biopsia. Entonces, una vez que diagnosticas el tratamiento, primero hay que ver el estado general de salud del paciente, si no tiene otras enfermedades como diabetes, como hipertensión, como algún tratamiento psiquiátrico, etc. Una vez que haces una buena historia clínica, yo me acuerdo de nuestro maestro de dermatología, decía que a los pacientes había que interrogarlos casi como de la judicial, porque muchas veces te niegan cosas o no consideran que lo que estén tomando sea medicamento, ¿sí? Entonces tienes que hacer una historia clínica muy precisa para ver cómo vas a tratar al paciente. Si podemos poner una pirámide y en la base de la pirámide los tratamientos más que son efectivos, molestos pero efectivos, vamos a usar la terapia
aplicada o tópica, que le decimos. Cuando ustedes digan es algo tópico, quiere decir que es algo que te aplicas en la piel. Puedes mandar a hacer cremas con base, por ejemplo, en vaselina o en cold cream, que tengan ácido salicílico, no acetil salicílico, no es aspirina. Ácido salicílico, pueden tener también urea, y antes se hablaba de la pasta negra o de la pasta blanca, ¿sí? La pasta negra, el mejor reductor que hay es el alquitrán de hulla, alias el chapopote prácticamente, ¿no? Puedes mandar preparar estas cremas que tengan alquitrán de hulla, ácido salicílico como que ayude, y algunas veces, por ejemplo, la blanca que tenga urea y ácido salicílico. ¿Qué pasa con el ácido, con el alquitrán de hulla? Es apestoso, mancha la ropa, los pacientes huelen mal, se sienten incómodos, la cama y las sábanas y la ropa y los pijamas quedan amarillos, horribles. Entonces, eran tratamientos muy, muy agresivos, inclusive antes así de brocha, se les ponía chapopote en las lesiones, cuando eran pocas lesiones, duraba 7 días, de esta manera estaba ocluida, y se desprendían con mantequilla. Imagínate, pobre paciente, una semana con chapopote en los codos y en las rodillas, ¿no? Afortunadamente esto ya ha evolucionado y ya tenemos lo que se llama, ya tenemos lo que se llama, me despistaste con tu mensajito, son los derivados de la vitamina D, ¿sí? Calcipotriol, que se tiene que usar también con cuidado porque puedes tener problemas porque se absorbe. Tenemos calcipotriol, que se ha visto que es muy buen reductor y que funciona muy bien para la psoriasis. En casos donde hay mucha inflamación, o por ejemplo la psoriasis de la piel cabelluda, se puede utilizar calcipotriol más algún esteroide. Ya viene preparado para venta en farmacia, ¿sí? Eso es la base del tratamiento. Se usa con bastante seguridad. Luego, el sol, los rayos ultravioleta, pueden ser una terapia muy efectiva para la psoriasis. La psoriasis responde muy bien a la exposición solar por los rayos ultravioleta que tienen. Luego, subiendo un poquito más, vamos a tener la fototerapia, o sea, luz, una terapia a base de luces. Se meten los pacientes en una cámara cerrada con diferentes frecuencias de luces de rayos ultravioleta, y antes esto se llama PUVA, P de píldora, UVA, ¿sí? Tanto VA o VB, se les da una pastilla que hace la piel más sensible a los rayos solares, y se radian se bombean, se bombardean con estas luces de frecuencias ultravioleta, dependiendo del caso. También funciona muy bien. Riesgo colateral, acuérdense ustedes que los rayos ultravioleta nos pueden generar cáncer de piel, ¿sí? Entonces podemos tener cáncer de piel, pero la PUVA o la fototerapia, les digo, PUVA es píldora UVA, que son rayos ultravioleta A o B, ¿sí? Más arriba, antimitóticos. ¿Qué es antimitóticos? Es un medicamento que inhibe o detiene la división celular. Acuérdense que aquí estamos hablando de que estas células se reproducen muy rápido y por eso suben muy rápido hacia la superficie. Al nosotros tener un medicamento que alenta este proceso o baja la división de las células, también estamos deteniendo la psoriasis, estamos mejorando las lesiones. Efectos colaterales, pues son pacientes que tiene que estar el paciente que se va a tratar con una función hepática muy adecuada y estar con estudios completamente cada 1 o 2 meses para ver cómo está esta función hepática. Estos medicamentos pueden ser, por ejemplo, ciclosporina, o puede ser metotrexate, que también se usa, por ejemplo, en artritis y en otras cosas, pero hay que ser muy cautos al usarlo. Y sobre todo cuando un paciente está con metotrexate, no se debe de asolear.
Aquí ya estamos hablando de tratamientos sistémicos que se toman, ¿sí? Tanto la ciclosporina como el methotrexate se dan por vía oral. Entonces tienen sus efectos colaterales, como les digo, sobre todo puede haber daño hepático. Más arriba, gracias a la ciencia que ha avanzado tanto, se ha logrado a través de la ingeniería genética o la ingeniería biológica la producción de medicamentos que son moléculas que pueden tener proteínas, inclusive humanas, que son los medicamentos biológicos. Por ejemplo, voy a decir Humira, por decir así, son medicamentos que tienen muy buena respuesta, nada más que la verdad son medicamentos que económicamente son muy gravosos, y siempre debes de tratar de empezar de la base de la pirámide, ¿no? De los tópicos, ir subiendo hasta los biológicos. Para utilizar un biológico, pues se tiene que tener o seguro social o un seguro de gastos médicos. Ahora, afortunadamente, la industria farmacéutica es muy consciente con respecto a estos pacientes y da apoyo a pacientes que no tienen seguro de gastos médicos o seguro social, ¿no? Son como muy generosos en apoyarlos en su tratamiento. Entonces, pues sí. Y después de este recorrido que acabamos de dar por los tratamientos y que te agradecemos mucho, a mí me gustaría, si no tienes inconveniente, en aterrizar, porque ahorita hablaste, hay que revisar, dependiendo de los tratamientos que se indiquen, hay que revisar la función hepática, es decir, hay que revisar cómo anda el hígado de exactamente. Y en las personas, y ubicando bien en los adultos mayores, ¿qué características tiene la piel de las personas mayores y pues el cuerpo? ¿Tú cómo podemos llevar el tema de hoy hacia las personas mayores de 60? Bueno, acuérdate que conforme vamos aumentando en edad, van disminuyendo o inclusive hasta medio desapareciendo varias funciones. ¿Qué pasa con los, no me gusta decir la palabra, viejitos o personas muy mayores o personas después de los 60 años? La capa de grasa se empieza a adelgazar, la piel se empieza a adelgazar. Con cualquier traumatismo, ustedes han visto, se hacen moretones o se hacen heridas que se ve a veces hasta el músculo con un desgarrón, ¿no? Entonces, afortunadamente y en personas muy mayores, la psoriasis no es tan agresiva, precisamente porque pues ya no hay de dónde, ¿no? Pero sí se ve, definitivamente. Una piel mayor hasta tiene disminuida su función sebácea, o sea, sus glándulas sebáceas, la que secreta sebo, que antes nos ayudaban a mantener la piel lubricada, están bajando muchísimo en su función y tenemos que ayudarlas aplicando cremas que tengan, por ejemplo, urea, que es un medicamento o un compuesto químico que es maravilloso, porque a dosis pequeñas o a concentraciones pequeñas te logra que tú captes mejor la humedad de la piel y evitar la resequedad. Ya concentraciones mayores a 40% te puede tirar una uña, la puedes usar en el tratamiento de esas uñas horrorosas que tienen tiña. Entonces, es un medicamento muy versátil y en las personas mayores funciona muy bien. Los aceites minerales no funcionan tan bien porque nada más te engrasan por fuera. Aquí el chiste es tener un medicamento que te ayude a mantener la humedad de la piel y que te ayude a retener el agua y a disminuir la resequedad. Entonces, ese es un medicamento que contiene urea. Se puede hacer en cremas, se puede hacer vaselina, se puede hacer en lociones. Ahora hay muy buenas presentaciones de urea, porque la urea es un medicamento o un compuesto que es difícil de formular. Por ejemplo, el Colcrim muchas veces queda la urea como grumosa y esa, pues se ve muy mal cuando te la aplicas porque quedas como enyesado. Sin embargo, ya ahora se ha conseguido formular en muchas cremas que se consiguen fácilmente en el mercado. ¿Qué otra cosa? Hay que evitar jabones fuertes. ¿A qué me refiero jabones fuertes? Que tengan detergente.
El detergente, como lo sabemos, para lavar los platos, necesitamos un detergente para cortar la grasa del mole y del pollo y los taquitos de carnitas, ¿sí? Entonces usan detergentes. Las personas mayores no deben ya de usar detergentes. ¿Por qué? Porque la capa lipídica ya es muy escasa y no se trata de quedar rechinando de limpios, se trata de limpiar la piel. Y en este país tenemos muy mala costumbre con algo que se llama zacate, que ahora ya llegaron unas maravillas chinas que son plásticas. Entonces, además de que lesionan la piel, producen pigmentación, irritación, y hay que evitarlas a toda costa. Hay que erradicar el uso del zacate en este país porque está muy, 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 muy extendido. Llegan pacientes con la espalda manchada o con el cuello manchado y te les quedas viendo y dices, usted usa un zacate de plástico y se talla con él. ¿Cómo sabe? La piel, una de sus características que tiene es que es muy chismosa. No, y no importa si es zacate natural, no importa. Hay gente que se talla hasta con fibra. Imagínate un paciente con psoriasis tallándose con fibra, a veces se le caen las escamas, pues se hace un daño terrible. Y te digo, esos zacates o chinos que son hechos a base de plástico, que la gente hasta se talla así la espalda, ¡ay, qué rico! No se deben de utilizar, y mucho menos en gente ya de edad después de los 60, ¿no? De hecho, ni a un bebé, ni a un adolescente, ni a nadie se va a mejorar tallándose. No se deben de utilizar este tipo de cosas. Y no jabones agresivos tampoco. Y esta enfermedad, entonces, no aparece necesariamente en las personas de la tercera edad, sino más jóvenes, o sea, más jóvenes. La media. ¿En qué edades más se presenta? Por lo que estoy entendiendo, no necesariamente aparece en las personas adultas mayores, sino que puede empezar antes. Entre la segunda y la cuarta década de la vida puede aparecer. Ahora te digo, la psoriasis es un padecimiento muy caprichoso y se puede ver desde un bebé hasta un paciente mayor que dé un brote de inicio. Claro. Ahora, ¿en México es común la psoriasis? En México es común la psoriasis. Más o menos se calcula que entre un 3% hasta un 5% de la población tiene alguna forma de psoriasis. Y por supuesto, la más frecuente es la más sencilla y la menos frecuente pues es la que ya ataca, por ejemplo, artritis psoriática y otro tipo de lesiones, ¿no? Pero generalmente más o menos se dice que entre un 3 y un 5%, un poquito menos de un 5% de mexicanos, y a nivel mundial es lo mismo, que padecen psoriasis. Y muchos de ellos no llegan a consultar un dermatólogo hasta 3 o 5 años, hasta 7 años se ha visto después del cuadro inicial. Muy bien, pues estamos platicando con la doctora Susana Canalizo sobre esta enfermedad que, como dice la doctora y lo ha repetido en varias ocasiones, es muy caprichosa. No sabemos por qué le da a las personas, no tenemos a lo mejor todavía mucho desconocimiento sobre ella. Vamos a nuestro glosario que es parte también de nuestro programa, Gisela Auditorio, y regresamos con esta charla con la doctora Canalizo. Glosario, para conocer los términos médicos. Salientes óseas son las zonas salientes o bordes de los huesos. Artritis secundaria a psoriasis, también llamada artritis psoriática. Se trata de la presencia de dolor, hinchazón, rigidez o deformación de las articulaciones en personas con psoriasis. Cortisona, medicamento para aliviar la inflamación en varias partes del cuerpo, así como para prevenir o atender reacciones alérgicas y enfermedades autoinmunes. Biopsia. Extraer una pequeña muestra de tejido o de células del cuerpo para su análisis en un laboratorio. Tópico, que se aplica externamente sobre la zona afectada. Puba, terapia fotodinámica que se usa para tratar afecciones de la piel, como la psoriasis, el vitiligo y los nódulos de linfoma cutáneo de células T.
Consiste en la administración de un medicamento que se activa al exponerse a la radiación ultravioleta. Antimicóticos, también conocidos como antifúngicos, se trata de toda sustancia que tiene la capacidad de evitar el crecimiento de algunos tipos de hongos. Urea, sustancia que se puede producir en el laboratorio para el tratamiento de afectaciones en la piel. Seguimos esta tarde en Diabetes y yo, y estamos hablando de psoriasis con la dermatóloga Susana Canalizo. Doctora, y al inicio de esta emisión escuchamos que la psoriasis también tiene que ver con diabetes. ¿Qué pasa con las personas que ya viven con diabetes, han tenido un diagnóstico y después llega el diagnóstico de psoriasis, o al revés? Fueron diagnosticadas con psoriasis y después es común en las personas mayores de 60 años el diagnóstico de diabetes. ¿Cómo conviven estas condiciones y cuáles son sus recomendaciones? Bueno, las mismas. La diabetes también es una enfermedad inflamatoria crónica. Ya una vez, esta sí tiene un fondo genético, pero también la diabetes es una enfermedad inflamatoria crónica, o sea, que hay dos componentes, inflamación y cronicidad. Es muy común la asociación de diabetes y, y psoriasis. Y desde luego la diabetes nos va a dificultar en algunos casos usar ciertos tratamientos. Precisamente sabemos que la cortisona aumenta muchísimo la glicemia en los pacientes diabéticos. Inclusive un paciente que no tiene tendencia a la diabetes, si se ponen, por ejemplo, una inyección por algún accidente que contenga esteroides, o que es lo mismo que cortisona, si tú te haces una prueba de una química sanguínea, te va a salir alta la glucosa, aunque no seas diabético. Entonces, sí nos va a dar un poquito de limitaciones este tipo de asociación de diabetes con psoriasis. Pero no hay que pensar que es algo que no se puede tratar y que hay que sufrir mucho. No. Como les dije anteriormente, la psoriasis es totalmente tratable. Lo que hay que evitar son los remedios caseros o acudir con gente que no sabe lo que hace, que empeora los cuadros. Entonces tienes que lidiar primero con el empeoramiento de los cuadros y luego controlar la psoriasis. El uso crónico de cortisona te puede provocar si la suspenden de golpe, una insuficiencia de unas glándulas que están sentaditas arriba de los riñones, que son glándulas suprarrenales, que ahí es donde se produce la cortisona en el cuerpo, y como ya le estás dando tu cortisona, pues dejan de funcionar. Y si tú suspendes de golpe esto, puedes tener un cuadro gravísimo que se llama insuficiencia suprarrenal, que te puede costar hasta la vida. La cortisona se tiene que ir bajando lentamente hasta eliminarla por completo. Nunca hay que dejarla que sea que de golpe, porque puede salirte carísimo. En cualquier enfermedad, cuando dejas la cortisona, como la dermatitis atópica, la dejas de golpe y tienes un rebote. O sea, regresa peor y con más complicaciones. ¿Sí? Sí, Maru. sí. Y doctora, pues que quede como muy claro, gracias, cómo es importante acudir con un especialista. Ya lo dijo usted al inicio. Somos muy dados a autorrecetarnos, ¿no? A no ver a los médicos, sino que pase el tiempo y los remedios caseros o lo que nos dijo la vecina. O sea, recalcar esto, porque si no, esto puede empeorar la situación del enfermo. Doctora, vuelva a decirnos, ¿no? ¿Por qué es importante acudir a un especialista y acudir tempranamente? Precisamente, si tú haces el diagnóstico temprano de la psoriasis, va a ser mucho más fácil controlar el cuadro. Cuando hay pacientes que son tratados mensualmente con inyecciones de cortisona y pueden tener el cuadro que te digo que se llama eritrodermia, donde se ponen todos rojos y no controlan temperatura, se ponen gravísimos, se pueden hasta morir, es una comezón infernal.
Entonces, y estarte poniendo remedios, te digo que hay gente que se embarra, caca de vaca para tratar la psoriasis. Entonces, siempre hay que acudir a un especialista. Primero que nada, un médico. Pero el médico adecuado para esto es el dermatólogo. Como te decía anteriormente, si tú llegas con una psoriasis sin tratar, es mucho más fácil darte un tratamiento adecuado que si tú ya llegas maltratado, como le decimos nosotros, pues tienes que empezar a eliminar ese maltrato y empezar a encaminar al paciente a que se cuide y adecuadamente de su psoriasis, pero primero vas a tener que tratar las complicaciones. Entonces, sí es muy importante que acudan con un dermatólogo. Aquí también me gusta mucho recalcar que no, el ir a un dermatólogo no tiene por qué ser gravoso. Hay centros dermatológicos en todo el país, en Guadalajara, en Monterrey, donde hay excelentes dermatólogos. Aquí en México está el Hospital Gia González, ¿cómo se llama? El Instituto Nacional de Nutrición, el Centro Dermatológico Pascua, que tienen excelentes dermatólogos y la consulta cuesta muy poco, muy poco. Y sabiendo administrar las cosas, se puede tratar con medicamentos hechos en una farmacia que te van a salir mucho más baratos. No tiene que ser extraordinariamente caro el tratamiento de la psoriasis si ésta se atiende a tiempo. Doctora Canalizo, y en esta misma línea, ¿qué pasa en la Fundación Mexicana para la Dermatología? ¿Ahí podemos encontrar esta información a la que hace referencia? Por supuesto que sí. La fundación, su función, básicamente, es transmitir información y gracias a gente como ustedes podemos hacerlo, ¿sí? Para que los pacientes conozcan más de los medicamentos, conozcan más de las enfermedades. Hay enfermedades que se han descrito recientemente, como la hidradenitis supurativa, que pertenece al mismo grupo de enfermedades, y que la gente pensaba, anteriormente se pensaba que era una forma agresiva de acné. Entonces, todo esto es muy importante para nosotros, que nos ayuden a transmitir estos mensajes. No usar remedios caseros, acudir a su médico, dependiendo de la especialidad. Si ustedes tienen diabetes, hay que ir con un médico internista o con un buen endocrinólogo. En todos estos hospitales públicos siempre va a haber quien los atienda muy bien, ¿sí? Y la página de la Fundación Mexicana para la Dermatología es @fmd.com, es el Twitter, y entrando a cualquier directorio, a cualquier Google o cualquier internet, van a encontrar ahí información. Ahí te pueden decir cuál es el médico que tiene más experiencia para tratar psoriasis en Toluca, en Sonora, en Culiacán, etcétera. Tenemos información de todos los médicos y se pueden hacer todo tipo de preguntas para que estén ustedes tranquilos, siempre acudir con un dermatólogo certificado, porque muchas veces hay gente que, como decimos, dermatólogo dice él que es dermatólogo y no son dermatólogos. Entonces sí hay que ser muy cautelosos al elegir a su médico. Muchas gracias, doctora. Pues, ¿cómo podemos contactarla? Que la gente lo sepa. ¿En la fundación directamente? En la fundación o en cualquiera de los consultorios, 55 55 72 7891 o 55 55 96 0277. Repito, Fundación Mexicana para la Dermatología, o por ejemplo mi consultorio 55 55 72 7891 o 55 55 96 0277. Y está la FMD, que la Fundación Mexicana de Dermatología, fmd.org.mx. Así es, ajá. Pues, doctora, nos dio muchísimo gusto que estuviera con nosotros de nueva cuenta, con una frase así rápida. ¿Con qué se quiere despedir, doctora? Pues agradecerles, despedirme de ustedes y agradecerles la oportunidad que nos dan de transmitir estos mensajes. Y verdaderamente yo admiro muchísimo lo que hacen ustedes con diabetes, porque los pacientes con diabetes, hay gente que les dice que si dejan de tomar el medicamento, se toman, no sé, X cosas, se van a curar. La diabetes tampoco se cura, como la psoriasis tampoco se cura, se controla.
Muy bien, Eso doctora. Es un mensaje muy importante. Sí, y repito, es más, puede usted poner en internet, buscar en el Google, en el buscador, Fundación Mexicana para la Dermatología, y aparece. Va a tener ahí los datos, claro que todos sí. los datos. Pues queremos agradecer muchísimo de nueva cuenta a la doctora, a la dermatóloga Susana Canalizo, que estuvo con nosotros en este programa y que ha estado en otras emisiones, en otros temas sobre la piel. Agradecemos mucho su presencia, la doctora Susana Canalizo Almeida, dermatóloga certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y actualmente es vicepresidenta de esta fundación, Fundación Mexicana para la Dermatología. Gracias por acompañarnos. Gisela, pues nos vamos. Gisela, ¿quieres agregar algo o ya nos despedimos? Ya nos vamos. Comentar que en la página, bueno, en el espacio de Facebook de la Fundación Mexicana para la Dermatología hay excelentes videos con recomendaciones para el cuidado de la piel de todo tipo, maquillaje, una larga lista que vale mucho la pena que como personas atentas a la salud podamos ver. Gracias, Maru, gracias a todos. Nos escuchamos el próximo viernes. Queremos agradecer a todos los amigos que siempre se conectan con nosotros, que nos escuchan por Radio Educación. Todo el equipo agradece su atención y nos vamos a volver a encontrar en una próxima emisión. Recuerden, con temas importantes para nuestra salud. Todo el equipo agradece su atención. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Hasta la próxima. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.